Hola, bienvenidos. En este video vamos a tratar algo de lo que se conoce como apreciación audiovisual. También lleva por nombre apreciación cinematográfica, pero esta es un poco más específica para el cine, por tanto que se enfoca. La apreciación audiovisual tiene que ver con cómo se aprecia o cómo se debería, los códigos detrás de cómo ver audiovisuales, televisión, video y otros. Para hablar de apreciación, primero tenemos que tener en cuenta algo muy claro y antecede toda la carreta que viene a continuación, y es el concepto de subjetivismo, la subjetividad. ¿Qué es ser subjetivo? Se dice que el subjetivismo es la postura filosófica que toma como factor primario para toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular. Es decir, que el subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce. Yo juzgo a partir de lo que conozco. Esa es mi verdad. Por tanto, eso implica que mi verdad no es universal. La mía no es la de ustedes. Y así tienen que recordarlo en cuanto estamos hablando de la apreciación. Eso es muy importante porque la opinión de alguien que sepa de cine, que se dice que sabe de cine, no tiene por qué ser la última verdad con respecto a esto. Pero sí es cierto que en la apreciación es la valoración de ciertos códigos de observación, ciertos códigos que nos da el audiovisual para poder juzgarle. Ahora veamos lo que es el código. ¿Qué es un código? Se dice que un código en comunicación, un código es el lenguaje entre el emisor y el receptor. Es decir, lo que dice quien emite la información y lo que percibe quien recibe la información. Eso es un código. Para que ambas partes, emisor y receptor, sepan de qué va la cosa, tienen obligatoriamente que tener un código. Y un código no es más que un conjunto de normas preestablecidas en los cuales ambos saben de qué trata, qué señales son particulares. Por ejemplo, en este momento, mientras yo les hablo, aparte de que estoy hablando en español, y es un idioma que se supone que ustedes conocen, imagínalo, el código fluye, pero si yo cambiara el código a japonés, inmediatamente el código se rompería. De esta misma manera funciona el código audiovisual. Hablando de códigos, por cierto, de cómo romperlos. Si yo le digo a una persona del norte de Colombia Swahili, la palabra Swahili para esta persona es posible que no la conozca, así que no sabe de qué va el término ni cuál es mi intención. Pero imagínense ustedes que Swahili significa costeño, códigos. En 6 puntos voy a intentar explicar, según mi verdad, qué es la apreciación y cómo se debería ver. El primer punto, considero que la película, el audiovisual, se debe ver por lo que es, no por lo que creemos o por lo que queremos que sea. Con esto me refiero a que hay que diferenciar entre las ideas preconcebidas que tengo del audiovisual y lo que realmente resulta siendo. Les pongo un ejemplo. En lo personal, considero que las películas de acción, las modernas películas de acción, son películas palomiteras, puño y patada. Para mí no es más que eso. Entonces, cuando me hablan de un diésel o gasolina, yo siempre voy a pensar de que se trata de una película con esos códigos audiovisuales, los cuales no me interesan. Entonces ya se vendió. Con el solo nombre del actor, para mí está vendida y el caso está cerrado. No funciona así con la persona que le gustan las películas de palomitas de maíz, puño y patada, porque quizá eso es lo que quieren del cine. Necesitan que el cine sea así o se acostumbraron a consumir el cine de esta manera. En segundo lugar, yo diría que la calidad técnica. Esto no debe ser negociable. No se negocia el buen sonido, la buena captura que hay del sonido que escuchamos. No se negocia una mala utilización de la banda sonora o de la música incidental. Eso no es negociable. Eso tiene un por qué ser y debe sumar a la trama. La actuación es otro punto que en un audiovisual no puede ser negociable. Es decir, no porque mi primo sea el que trabaja en la película y es una actuación sosa, un idiota. No por esto yo debo decir que la película es buena porque tengo algún sesgo, ¿no? Es mi primo el que está ahí y voy a intentar defender su actuación. Si la actuación, si la entrega de ese actor es mediocre, se acabó la discusión. No hay más nada de qué hablar. En las películas de un poco más de nivel, se alcanza a notar la mano del director. Es tan importante lo que el director tiene que decir que se ve su mano invisible en toda la película. Eso es importante. Entre más se aprende sobre cine, uno tiende a dejarse guiar un poco más por quién dirige la película que por quién es el actor de la película. Cuando la película es muy interesante, y esto interesante es
subjetivo, decimos que tiene un muy buen director y una muy buena actuación, aparte del ejército de talentos que tiene detrás, de los cuales no notamos, ni los conoceremos ni nada, ni nos damos el tiempo ni la pela para leer los créditos. Así que todos esos talentos son filtrados ¿por quién? Por el director. Entonces decimos que en cuanto a la calidad técnica, la película debe tener unos estándares mínimos con los que tiene que cumplir, no negociables. Otro punto importante en cuanto a esto es el manejo de cámara. No puede ser que el audiovisual, por muy sencillo que sea, tenga un mal manejo de cámara. La cámara tiene un lenguaje, así que el uso de este lenguaje suma o le resta. Así que eso también es importante. En tercer lugar, diría que el contexto. Una cosa es ver una película norteamericana donde la industria es la más, quizá, más avanzada del mundo. Otra cosa es ver una película de la India o de África. Esos tres países que mencioné tienen las industrias de cine más establecidas, por así decirlo. Sí, África, increíble. No todos son suajilis. Menciono lo del contexto por lo siguiente. Una cosa es ver King Kong de 1930, verle los efectos especiales. Y otra cosa es compararla con el King Kong de Jackson del 2005. Son películas muy diferentes, porque si bien es cierto que para nuestra educación audiovisual actual la película de 1930 tiene efectos mediocres, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, en 1929 o 30, cuando se grabó la película, esos efectos eran lo máximo, eran lo mejor que había disponible, y para las personas que lo disfrutaron ese entonces o la década posterior, eran válidos y eran bastante realistas, pero para nosotros actualmente se quedan cortos. Otra cosa es que esas personas, el público promedio, no tenían la educación que tenemos ahora, así que ahí hay un sesgo y ambas películas realmente no son comparables. Igual decimos cuando comparamos una película, por ejemplo una colombiana con una película americana, entonces se suscita la intención de conversación y discusión de que yo prefiero las películas norteamericanas, las películas europeas que las colombianas. Por esto, en realidad, el formato de cine norteamericano está tan bien vendido que nos es complejo aceptar un cine que no se le parezca en cuanto a la imagen, a eso que llamamos calidad de imagen, o en cuanto a temática. Obviamente nuestro cine y el cine latinoamericano no competiría con Estados Unidos, pero es que no tiene por qué competir, porque son dos industrias diferentes, y la nuestra, la latinoamericana, estos tienen algo que decir, lo cual no considero que los americanos sean capaces de contar eso. Aparte de ser nuestra realidad, es nuestra estética, y la estética es también importante, pero detrás de la estética está la cultura o la aculturización, la pérdida de esa cultura. Lo que hacemos cuando decimos que el cine norteamericano es mejor es ya aculturizados, sin cultura propia, estamos juzgando a partir de ese parámetro hacia este parámetro. Es una pelea injusta. Tigre con burro amarrado. Un cuarto punto yo diría que es ¿qué tanto intenta vender la película? Sí, vender. Cuando vemos un audiovisual, lo que está plasmado ahí nos está vendiendo una idea. ¿Qué tan bien lo intenta y si lo logra? Quiero decir que con todo esto de los códigos y el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual, la peli debe vendernos bien lo que pretende, para que no notemos fallas en cuanto a narración, y para eso es que la peli intenta manipularnos, y para manipularnos debe hacerlo bien para que compremos esa ficción. Dentro de este punto destacaría los clichés. ¿Qué son los clichés? Son aquellas fórmulas preestablecidas, remachacadas y cansadas, aburridoras ya, que las películas intentan aplicar a su narrativa para hacerla más palatable, vendible, para hacerla más dulce. Cuando se caen estos clichés, fácilmente podemos perder a ese espectador que sabe de qué vas y sabe que lo están manipulando con esos trucos baratos que los han visto en 1000 películas. Se debe ser un poco más creativo. En un quinto punto yo diría la efectividad y calidad del trabajo de todos los departamentos. ¿Qué es esto? Mientras que un pintor solo necesita, ¿qué? Lienzo y pinceles, brocha. Un escritor necesita una hoja o un portátil. Para hacer cine se necesita un ejército. Y ese ejército, el talento de esas personas, en algunos casos miles, es filtrado por el director. Así que sí, es una película de tal director quien se encarga de aprobar o desaprobar todo lo que se le presenta. Esa es la labor de un director. Tal cual como en música hablamos de la labor de un productor. En producción
cinematográfica es muy diferente a la producción musical, mientras que en la producción cinematográfica el productor es el dueño del producto y es el que tiene los derechos de la cesión de derechos de todo el personal y será dueño del producto siempre, mientras que todos los demás, el director y actores y todos los demás son empleados para esa función. En música el productor es el director en cine, tiene a su cargo el concepto total de todo lo que nos presenta como producto. Significa que todos los departamentos suman con su talento a el producto final como lo vemos. Como sexto punto, ya para finalizar, yo diría que en mi caso yo tiendo a sobreanalizar las películas. Es decir, busco cosas que una película no me va a ofrecer, pero aún así las estoy buscando. Por eso es que me decanto por no verlas, prestarles atención, pero no siempre debe ser así. A veces las pelis debemos verlas por lo que son, es decir, si es una película con un tonto Sandler, usted simplemente sabe que es una comedia ligera y se debería disfrutar como tal. No debería buscar una fotografía sobresaliente porque quizá la película no va de eso. No debería buscar una profundidad en la historia, ni que su director sobresalga por la creatividad, porque es una película básicamente de un actor. Es el móvil, el pretexto para que un actor haga el producto. Dinero. En esto de sobreanalizar la película hay que tener en cuenta lo que mencionaba al principio del video. En lo particular, ¿qué tenemos en contra de esta película? ¿Qué tenemos en pro de la película? En el caso de esos actores de puño y patada, si normalmente no consumimos ese tipo de cine, tenemos todo en contra, ¿no? No esperaremos nada bueno de eso. Por lo tanto, o la vemos con los ojos rayados o no la vemos. Entonces, cuando se nos presenta un producto de un actor al cual aprobamos o desaprobamos, ya vamos con un sesgo. Es decir, fácilmente puede ser, bueno, rara vez ocurre, pero digamos que esas películas de puño y patada sean una obra maestra. Es fácil que las personas que tienen cierta educación audiovisual pasen de verla porque consideran que va a ser lo mismo que han venido viendo los últimos 20 años, tonterías de puño y patadas, así que es posible que nos perdamos la peli. Un caso muy sonado es, por ejemplo, una película que viene una franquicia sosa como lo es los X-Men, subjetivo, y de repente sale una película como Logan, que es, yo diría que es un matrimonio de lo mejor de ambos mundos. Logan es una película básicamente de ficción de puño y patada, pero dirigida por un director de aquellos que suelen hacer películas muy interesantes. Como el mismo director coescribe el guión, tuvo más control sobre el material. Así que el resultado es una película, sí, de una factoría X con una fórmula Y, pero debido a que tiene este gran director, se transforma en algo que francamente sorprende. Por eso es que la película, como nunca ocurre con ese tipo de cine, el guión de la película es nominado al Oscar como un gran guión. Y esto normalmente un señor Vin Gasolina, diésel, no sé, jamás tendría la oportunidad de participar en algo así o de ver que una de sus pelis sea tan grande, excepto con lo que comienza. En el 98 fue dirigido por Spielberg en Salvando al Soldado Ryan, y en cuanto a actuación eso es y será lo más memorable que hará en su vida. Si todo es subjetivo, debemos intentar ser objetivos en cuanto a esta subjetividad, o de lo contrario bueno, para ser muy puntuales en esto de la subjetividad, hay una frase muy interesante que dice que aquel que no comprende el código es ciego al significado. Y esto me recuerda a algo muy interesante que recién veo de un científico. Él tiene una hipótesis, le llama la hipótesis Mr. Magoo. Mr. Magoo es una caricatura de los años 60 o 70. A nosotros nos llegó a los 80, pero no sé. Se trata de un animado en el que un señor estaba tan corto de vista que si entraba, por ejemplo, en una habitación y no sabía muy bien en qué lugar estaba, él asumía que estaba en otro lugar, porque sus expectativas, las que ya tenía preconcebidas sobre el lugar donde debería estar, eran tan altas que básicamente filtraba todo lo que veía. Eso es un sesgo. Bueno, eso es lo que se puede analizar para disfrutar algo más de los audiovisuales, ¿no? Ya sea que simplemente desees ser entretenido, buscas entretenimiento gratuito, sencillo, o ya sea que estés buscando un audiovisual que deje algo para el alma, para el crecer humano. Allá afuera hay 1000 producciones con estas características, simplemente hay que saber buscar.
Bueno, y no siendo más, me despido diciéndoles que sus vidas, nuestras vidas, necesitan más y mejor cine.